Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más aquí desde el corazón. Hoy jueves, como sabéis, toca los temas de lo misterioso y paranormal. Y esta noche tenemos una invitada eh, a la cual agradecemos enormemente haberse estado en nuestra invitación y su nombre es Caterina Eisen. Me encantaría, si Caterina me lo permite, empezar el programa haciendo su presentación ella misma, que nos diga quién es Caterina Eisenberg. Buenas noches, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar esta noche aquí con vosotros. Y bueno, pues presentación. Me llamo Caterina Eichenberg, soy presentadora y directora del programa de radio El Club de los Jueves en el Radio Las Águilas, 107.7 FM Madrid. Y soy crítica del misterio, o sea, no negacionista, pero sí crítica. Me encanta el misterio, me encanta el tema de la investigación. De carrera, bueno, hice derecho y luego hice criminología y criminalística, ¿vale? Y ahora mismo sigo especializándome, o sea, no he terminado de estudiar, yo creo que eso lo de estudiar no se termina nunca. Y ahora me encuentro de viaje en Sevilla, así que nos estamos conectando desde Sevilla, desde este apartamento cookie de Booking que he cogido. Así que, bueno, y hoy vamos a ver el tema de las psicofonías, pero desde el punto de vista crítico y más realista y menos fantasioso. Y yo creo que aquí habéis hablado ya largo y tendidamente con muchos profesionales sobre las psicofonías, pero la voz crítica todavía no la habéis tenido. Ujú. Es otro punto de vista. Bueno, sí, hay muchos puntos de vista y todos los puntos de vista son completamente respetables. Nunca hay que faltar el respeto a nadie, pero vamos a darle un poco de caña esta noche. ¿Qué tal os parece? Uf, pues será un honor para nosotras tenerte aquí, Caterina. Comenzamos. Ay, Ahora, Ha regresado, ha regresado. vale, vale, porque como que se me ha ido un poco la conexión, no sé por qué, pero bueno, como estoy de viaje, eso no es mi casa, con lo cual puede haber un percance de esos. Bueno, vamos a comenzar viendo qué es una pareidolia, ¿vale? El concepto de las pareidolias. Una pareidolia es un fenómeno psicológico que consiste en reconocer patrones significativos como rostros, cuerpos o formas animales en estímulos vagos y aleatorios. Nuestro cerebro, de forma automática, concreta las informaciones difusas asociándolas a patrones similares conocidos. Es lo que se llama en ciencia giro fusiforme por el área del cerebro con el que se asocia una imagen o un sonido. El área del cerebro que es responsable de la interpretación de las pareidolias visuales, por ejemplo, se encuentra en la corteza cerebral temporal inferior. Bueno, sigamos. Es un procesamiento inconsciente de información sobre las formas visuales y o auditivas que sirve para acelerar el juicio sobre, pues disculpar por un pequeño problema de mi conexión de internet. Estamos de nuevo juntos y seguimos con la definición de las pareidolias, ¿vale? Una pareidolia también se conoce como un pensamiento inconsciente de información sobre las formas visuales y o auditivas que sirve para acelerar el juicio de los mismos. La pareidolia consiste en un proceso complejo que no tan solamente nos permite reconocer las caras al instante, sino también interpretarlas. Cuando el cerebro interpreta una imagen, un objeto como una cara, también interpreta su estado de ánimo como parte natural del proceso de interpretación. Así, por ejemplo, podemos ver una nube enfadada o una impresión en las baldosas de una cara malvada o sonriente, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, cuando éramos pequeños y no tan pequeños, ¿no? Lo típico, cuando íbamos al campo a mirar al cielo, pues veíamos un caballito, veíamos un osito,
una carita o cualquier otra forma interpretable, ¿no? Pues esto es la función de interpretación implícita que llevamos nosotros dentro desde nuestro nacimiento. De hecho, nos viene de tiempos de las cavernas. Es un fenómeno muy interesante. Bueno, seguimos con las teorías. Es importante abarcar las pareidoles para entrar en el tema de las psicofonías, porque vamos a tratar las psicofonías, algunas de ellas como las pareidoles auditivas, ¿vale? Sigamos. Carlos Javier Álvarez, catedrático de Psicología Básica de la Universidad de La Laguna de Tenerife, los define como es un tipo de ilusión perceptiva y se produce cuando un estímulo ambiguo, aleatorio o que no tiene mucho sentido para nosotros lo percibimos como algo significativo. Significativo quiere decir algo que tiene significado, ¿vale? Como una forma u objeto reconocible de forma automática e inconsciente, ¿vale? Quiero recordaros que nuestro comportamiento está definido por nuestro subconsciente, por nuestro inconsciente y las costumbres que desarrolla al nacer y en el transcurso de nuestra infancia, en el transcurso de nuestra vida, ¿vale? Entonces, el 90% de nuestras decisiones y de nuestro comportamiento, pues depende de este subconsciente, ¿vale? Y de forma automática e inconsciente, nuestro cerebro procesa toda la información visual y auditiva que le entra. Ver caras o animales en las nubes o en montañas o el rostro de seres divinos en cristales o tostadas son ejemplos. Nuestro cerebro no soporta la ambigüedad, necesita buscar estímulos significativos en lo que nos rodea. Y María Ruz Cámara, profesora de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, nos dice, gracias a este fenómeno, en muy pocos milisegundos, nuestro cerebro es capaz de percibir de forma significativa objetos muy complejos, superando con creces las habilidades de los modelos de inteligencia artificial actuales. O sea, nuestro cerebro es capaz de interpretar cualquier información que nosotros percibimos más rápido que una inteligencia artificial o que una supercomputadora, ¿vale? Y cuando un conjunto de estímulos tiene una configuración similar a objetos con los que estamos muy familiarizados, como son las caras, se activan muy rápidamente regiones cerebrales relacionadas con el análisis, perdón, de estos objetos, lo que lleva a su interpretación en este sentido. En este proceso intervienen distintas partes del cerebro, ¿no? Entonces, lo hemos visto de qué se tratan precisamente las pareidolias, ¿vale? Y vamos a ver si hablando de los fenómenos paranormales, si son reales o no son reales, ¿vale? Podemos ir a un lado completamente negacionista, explicando todo desde la ciencia y quitándole este sentido de misterio, quitándole este sentido paranormal, o podemos ir a otro extremo, al extremo creyente, ¿no? A este extremo que abarca creerlo completamente todo. Para mí los fenómenos paranormales son reales. He vivido unos cuantos. Lógicamente llevo años, muchos años experimentando, muchos años grabando en diferentes sitios, en condiciones de laboratorio, en condiciones que carecen de factores de control, cosa que también iremos viendo. Y para mí sí son reales, ¿vale? O sea, yo he tenido muchas experiencias muy curiosas, muchas experiencias no explicables o más bien no explicadas por la ciencia por el momento, ¿vale? Entonces, no podemos ni ajustarnos al extremo crítico negacionista, ni ajustarnos del todo al extremo creyente. Yo creo que tenemos que balancear más por la mitad del camino, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tipos de pareidolias existen. Existen las pareidolias visuales, que acabábamos de ver ahora brevemente de cerca, y existen las pareidolias auditivas o acústicas, que no son otra cosa que solo estímulos lingüísticos que nuestro sistema auditivo encuentra en ruidos aleatorios, según el profesor Carlos Álvarez. Vale, y aquí vamos a hacer una cosa curiosa. Vamos a dejar las pareidoles y las psicofonías a un lado para adentrarnos un poco en temas que trata también el mentalismo, ¿vale? Porque lo vamos a necesitar.
El mentalismo se basa más que nada en nuestras fallas cerebrales, ¿vale? Entre ellas podemos encontrar las que a nosotros nos interesan, el sesgo de autoridad, rellenar las lagunas, unión de datos inconexos, identificarse con la información recibida. Son las cuatro fallas que vamos a ver de cerca y lo vamos a aplicar al campo de las psicofonías y de su interpretación. El sesgo de autoridad es muy importante y lo que lleva muchas veces al error dentro del ámbito del misterio, ¿vale? ¿Qué es el sesgo de autoridad? Es la tendencia a sobreestimar la opinión de una persona que se considera que tiene autoridad sobre un tema determinado, un experto, un líder, un profesional con larga experiencia en el campo, etcétera, ¿vale? Es por donde muchos de los investigadores novatos entran en error. Y me explico por qué. Porque que una persona lleve 15 o 20 o 30 años en misterio no determina que sea un profesional. Puede ser fácilmente un farsante. ¿Vale? Muchas veces las personas que comienzan, arrancan su carrera en el misterio, arrancan sus intentos de la investigación paranormal, se basan en algunos trabajos accesibles en Internet, en algunos libros publicados que realmente pues tienen poco de lo real, ¿no? Poco de lo verídico. Y luego dicen, no, porque el fulanito de tal, tal. No, aquí no sienta cátedra absolutamente nadie. Esto hay que tenerlo entendido, ¿vale? Y hay que estudiar, hay que aprender y no tan solamente hay que basarse en que una persona tiene la razón porque lleva en esto 10 o 20 o 30 años. Esto no tiene que ser así. También hay casos de cuando una persona pues también lleva mucho tiempo en el misterio, comete errores y sigue cometiendo los mismos errores en el transcurso de toda su carrera y no sale de ahí porque pues por alguna causa no quiere ver más allá que es a lo que está habituado, ¿vale? Entonces, que una persona se considere experto, que ojo, en España los títulos de experto no se otorga a nadie, no hay ninguna institución que te otorgue un título de experto en nada de lo paranormal. Bueno, sigamos. Otra falla que vamos a aprovechar para la interpretación de las psicofonías o de las falsas psicofonías es rellenar lagunas y unión de datos inconexos. Nuestro cerebro tiene tendencia a rellenar los huecos de información con nuestra propia interpretación personal, ¿vale? Interpretación personal única e intransferible. Construimos historias ficticias según el grado de sugestionabilidad individual o colectiva, uniendo partes de la información que se nos está dando. Interpretación individual de esta información, o sea, interpretación auditiva del lugar del transcurso de la investigación paranormal. Este punto es muy importante, ahora lo vamos a ver de cerca, pero también nuestro cerebro, vamos a ir ahora directamente a la otra falla, tiende a identificarse con la información recibida, o sea, traspolar una supuesta vivencia personal de carácter paranormal al material audiovisual que está recibiendo el individuo. Y también sugestionarse en base a creencias personales de carácter mágico religioso, ¿vale? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque, pues, si yo, por ejemplo, creo en el diablo, en la existencia del diablo firmemente, si yo grabo, por ejemplo, alguna grabación que a mi parecer suena como una frase fea, como una psicofonía fea, yo lo que voy a decir es que hemos captado una entidad demoníaca, ¿vale? Del mismo modo, si por ejemplo me ubico en un hospital abandonado, las respuestas que voy a recibir las voy a interpretar en tendencia con el entorno, ¿vale? Y voy a construir una historia. Es muy importante porque muchas veces interpretamos las psicofonías de forma errónea, pues precisamente por estas fallas que acabamos de ver. Y vamos a ver la terminología de lo paranormal, ¿vale? Existen los fenómenos anómalos, dentro de estos fenómenos anómalos existe el fenómeno de las voces electrónicas que podemos, por ejemplo, aquí distinguir las psicofonías y las parafonías. Y bueno,
También podemos hablar de que se producen los fallos en los medios de grabación que estamos utilizando, que también pueden llevar a las pareidoles auditivas y a las falsas psicofonías, fallos en el control del sonido ambiente y también existen fraudes completamente premeditados, ¿vale? Cuando estamos hablando de una investigación paranormal, de una grabación de las psicofonías, vamos a hablar de dos factores principales. El primero es el factor del sonido interno, o sea, donde nosotros nos encontramos el lugar, ¿no? En sitio. Y el factor del sonido externo. El sonido externo quiere decir que es todo el sonido que es externo a este lugar. ¿Qué es lo que pasa? En condiciones de laboratorio, por ejemplo, podemos controlar los sonidos externos, o sea, el factor externo. Pero, por ejemplo, en condiciones de un piso, una vivienda, una casa, o más en un abandono, no podemos controlar este factor externo y muchas veces no somos conscientes de lo que estamos grabando porque utilizamos, por ejemplo, dispositivos muy importantes como el micrófono que tengo yo aquí. Ahora mismo, ¿no? El Yeti. El Yeti, por ejemplo, tiene la capacidad de captar con un rango muy amplio, ¿no? Si lo ponemos en el modo omnidireccional, esto puede captar sonidos de hasta 9 kilómetros. Lo hemos comprobado. Si estamos en una superficie llana, o sea, en un campo, esto puede captar sonido hasta 9 kilómetros de distancia. Vale, ojo. Por eso digo que aunque estemos grabando en el rango audible, o sea, en los hercios audibles, no somos capaces de controlar qué es lo que estamos grabando del todo el factor externo si nosotros carecemos de estas condiciones de laboratorio y de control. Vale, bueno, como ya he mencionado, el equipo mismo de grabación puede ser el portador del error. Vale, que aunque estén protegidos todos los medios de grabación, lo que podemos ver, por ejemplo, como os enseñaba antes el micrófono, lo vuelvo a enseñar, perdón, tiene todo el cuerpo completamente hecho de metal, ¿vale? Y por aquí tiene una rejilla metálica. La rejilla metálica no sirve para protegerlo de babas o de daños físicos. No está hecho para esto. Está hecho como una especie de jaula de Faraday, ¿vale? Que aísla de las ondas electromagnéticas exteriores. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo del medio de grabación que estamos utilizando, este aislamiento puede ser mejor o peor, mayor o menor, ¿vale? Entonces, de hecho, pues en muchos estudios de grabación de sonido profesionales, equipados profesionalmente de músicos, de DJs, les suele pasar que cuando están grabando un tema o una canción, lo que sea, que se les cuelan voces de radio. Más de una anécdota de esas conozco yo, de que un cantante me cuenta, ah, mira, me ha pasado esto, estuve grabando la canción y la estoy escuchando después de la grabación y de repente oigo que se me ha colado una voz y lo primero que pienso que es algo paranormal, ¿no? O sea, que ha sido algo, una causa paranormal. Y digo, es que he pensado directamente en sí, pero luego sigo grabando y oigo cadena dial. Con lo cual, incluso los equipos de los más profesionales que hay en el mercado no son exentos de sufrir estos fallos electromagnéticos, ¿vale? Por eso, para evitar del todo estos fallos, hay que utilizar jaulas Faraday, aparte de los medios de grabación que estamos utilizando, ¿vale? Una jaula Faraday se puede hacer fácilmente con una tela metálica de los que venden por metros cuadrados en Amazon. Se puede fabricar una casera muy fácilmente. Y para aislar el sonido, pues en la intemperie como que es imposible del todo. Se puede utilizar cámaras anecoicas. Yo tengo cámaras anecoicas construidas en mi casa. Lástima que no estoy ahí, si no os estaría enseñando alguna que otra. Lo que pasa es que también hemos hecho experimentos con cámaras anecoicas y no hemos logrado un aislamiento total del sonido externo. Siempre hay un mínimo que se filtra. Bueno, y vamos a hablar de lo más importante que vamos a tratar esta noche, el sonido portador
o las psicofonías por absorción. Lo vamos a ver como una herramienta de engaño. Ojo, como una herramienta de engaño. Eh, Hay dos ramas en la interpretación de las psicofonías. Hay una rama crítica a la que pertenezco yo y hay otra rama que dan por válidas las psicofonías por absorción o el denominado sonido portador, ¿no? ¿Cuál es la base de esta teoría? Que cualquier sonido externo, ¿no? Eh, Natural o del ambiente que se graba puede ser modulado por la causa paranormal, ¿vale? Y puede ser interpretado como un mensaje. Por ejemplo, vemos esto muchas veces, una persona se levanta de la silla, se graba este sonar de la silla, ¿no? El crujido metálico de la silla, y la persona que se levanta luego lo escucha, lo analiza, lo interpreta, dice, no, es que hemos captado una frase en latín, estoy hablando de un ejemplo real, no voy a decir de quién. Estoy hablando, he grabado una frase en latín que dice tal cosa. Y te quedas como, oh, pero si esta persona se acaba de levantar de la silla metálica, las típicas plegables del campo, la que acaba de crujir con levantar tú el trasero y acaba de crujir otra vez cuando tú te sientes y cuando te sientas dices otra vez que ha sido otra psicofonía y dada la casualidad también en latín. Con lo cual, bueno, pues ahí estamos la rama crítica que nosotros no aceptamos este tipo de psicofonías y hay gente que los dan por válidos. Así, por un lado, por ejemplo, nosotros pues en una investigación raramente obtenemos algún resultado que podemos dar por válido y por bueno y por presentable y otras personas que de una investigación, entre comillas, paranormal, sacan 100 o 200 psicofonías, claro, de cada roce de cada movimiento que se graba. Bueno, pues lo que hemos visto, el sonido portador siempre es a tratar de un sonido natural que suena en el lugar de la grabación, ¿vale? Siempre se juega con el factor pareidolia auditiva. Se altera también muchas veces el sonido mediante la limpieza utilizando programas de edición de audio, asimismo transformando el sonido por completo hasta que parezca una voz humana o paranormal. Y posteriormente, después de todo esto, se interpreta el mensaje desde la postura de la autoridad. Por esto hemos ido viendo lo que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Nuestras fallas cerebrales, la postura de autoridad, no hacer mucho caso a muchas personas, sino buscar tú por tu propio camino la ciencia y el conocimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el tema de limpiar el sonido? Es muy bonito cuando una persona te dice, pues yo he ido a investigar, parece ser que he grabado una psicofonía, le voy a quitar el ruido de fondo, así va a quedar limpita. No, de bonito realmente no tiene nada, porque los programas que estamos utilizando para estas maniobras, para estas manipulaciones, lo que hacen es deformar este sonido inicial, transformarlo. Y normalmente las personas no paran de transformarlo hasta lograr el resultado audible parecido a lo que ellos creen haber escuchado en la grabación original. Con lo cual, todo el sonido limpiado y procesado realmente no es un sonido válido como un resultado final desde mi punto de vista, por supuesto. Siempre estoy hablando desde mi punto de vista. Con lo cual hay que tener bastante cuidado, bastante cuidado. Eh, Muchas veces también lo que pasa, por desgracia, últimamente, cada día hay más tecnologías, hay más todo. Lógicamente, hay aplicaciones que ahora iremos viendo con bancos de voces. La gente lo que hace es grabar estos bancos de voces, lo que suena de ellos, pasarlos por estos filtros, entre comillas, transformar el sonido y como no se tiene el acceso al sonido original grabado para poder analizarlo, pues lo presentan como una falsa psicofonía. Vale. ¿Qué otros métodos de manipulación del espectador o del oyente tenemos? ¿Vale? Vamos a dar un ejemplo clásico. ¿Vale? Pongo un audio de una psicofonía, lo pongo en bucle. ¿Vale?
Entonces voy a poner un texto debajo o encima o en medio que va a incluir una interpretación de esta supuesta psicofonía. O si, por ejemplo, no disponemos del texto, reproducimos la psicofonía y decimos, por ejemplo, por la radio, ¿no? Que no disponemos del texto, decimos en voz alta lo que a nuestro juicio parece que se escucha, ¿vale? Volvemos a reproducir el audio y con esto, o sea, con el texto o con lo que hemos dicho que suena, lo que estamos haciendo ya es condicionar al oyente o al espectador y va a escuchar exactamente lo mismo que este texto pone o que nosotros decimos. Es bastante curioso, pero nuestro cerebro tiende también a ¿cómo se llama? O sea, ay, se me ha ido la palabra. Bueno, pero se me entiende. Vamos a hablar también de los famosos aparatos que se suele utilizar, ¿vale? En las investigaciones paranormales, como son las Spirit Box. ¿Quién no había oído hablar de una Spirit Box? Las Spirit Radio y las aplicaciones del móvil, los bancos de voces que yo antes he mencionado. Un segundo. Vamos a seguir hablando de la Spirit Box, ¿vale? ¿Quién de nosotros no conoce o no haya visto una Spirit Box en cualquier directo o en cualquier vídeo de los que suelen colgar en los canales de YouTube o en el TikTok? ¿Qué es una Spirit Box? Realmente es una radio estropeada, ¿vale? Y nace como tal. Sí, es una radio deportiva estropeada y nace como tal en un taller cuando se vuelve loca y comienza a barrer. Y los chavales que eran técnicos del taller lo utilizan como para venderlo, para vender esta tecnología, entre comillas, a una compañía que hace difusión de los medios paranormales, ¿vale? Entonces ahí ya se patenta, se formaliza en una forma tal y se vende como Spirit Box, pero inicialmente es una radio deportiva estropeada. Entonces, la Spirit Box es una máquina de creación de pareidolias auditivas por excelencia, ¿vale? Lo mismo, de hecho, pasa con la Ghost Radio, con la Ghost Box y tal. Hay personas que utilizan, por ejemplo, programas que hacen un escaneo, ¿no? Un barrido de emisoras internacionales y que les suenan emisoras en otros idiomas. Y dicen, por ejemplo, vamos a captar, yo qué sé, muy clásico lo que hace la gente, la voz del Titanic, ¿no? La voz del pasado, la voz del Titanic, escuchando la radio rusa. Entonces captan a través de, sí, 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 de estas aplicaciones, algunas palabras sueltas que les llegan de las emisoras rusas y las interpretan lo que suena, si les suena algo en español. Ojo, así de delirante es el mundo del misterio, así de delirante. Esto lo he visto, a esto lo he dedicado más de una sección de bromas porque me parece más que nada. Dime. La Spirit Box, a ver, es una radio que barre por la frecuencia, ¿no? Por así Sí, decirlo. efectivamente, no hace otra cosa que barrer las frecuencias con una determinada velocidad hacia adelante o hacia atrás. La velocidad del barrido la puedes establecer tú. Si la velocidad es muy lenta, vamos a captar frases enteras de programas de radio en emisión que va captando. Y si es más rápida, solamente vamos a pillar partes de frases, algunas palabras sueltas, algunas sílabas y tal. ¿Vale? Es curioso porque mucha gente dice, no, esto es una psicofonía, lo que suena a través de la Spirit Box, porque he captado en el transcurso del barrido, déjame que termine, una frase completa y esto no puede ser porque esto barre. Vamos a ver, vamos a darle una explicación. Las bandas de FM y de AM son bastante anchas. ¿Qué significa banda ancha? Que es extensa, que aunque mi emisora, mi radio son, por ejemplo, 107.7 FM, Radio Las Águilas, ¿vale? En Madrid, se va a captar en 107.6, .5 o .8, .9, ¿vale?
O sea, es más amplio. Pero luego las ondas de radio pueden ser horizontales, pueden ser verticales, pueden rebrotar contra superficies, pueden reverberar. O sea, la radio no es un medio estable. Puede tener una emisora, digamos, un punto de la banda, ¿no? De esta banda, que suene mejor. Por eso lo cogemos como el denominador de la emisora concreta, yo qué sé, cualquiera. Pero luego es que se dispersa. Se dispersa. Y claro que se te puede quedar captada una frase entera en el transcurso del barrido rápido, pero no porque es una causa paranormal modulando la onda de radio, es porque estás pillando toda la onda de radio. Luego también tienen que ver condiciones atmosféricas, si está nublado, la onda puede rebotar, etcétera, etcétera. Una onda vertical puede recorrer el planeta entero. Los militares, de hecho, utilizan las ondas verticales para la comunicación. Y si os acordáis, el Chernobyl tiene una estación abandonada que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, o sea, un complejo enorme de antenas. Eso está en abandono total y absoluto, que era supuestamente para detectar los misiles estadounidenses si iban a atacar la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y el barrido de esta onda llegaba hasta las emisoras estadounidenses y creaba una serie de ruidos. Y tuvieron que modificar los receptores de radio para eliminar estos ruidos. Es bastante curioso. O sea, una onda viaja desde Chernóbil, desde Ucrania, a todo el continente estadounidense. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, es que se me ha grabado la frase entera. No, es que tú no has estudiado. Es básicamente esto. Y bueno, pues lo mismo hemos visto con el tema del Ghost Radio. Sigamos con los bancos de voces. Que eso también es otra cosa muy curiosa. Existen muchas aplicaciones para los móviles para captar esas supuestas voces de psicofonías. Estamos hablando de aplicaciones como Vips BCN, que es la más sencillita, y por ejemplo de Anarion o otros análogos estadounidenses. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son estos programas? Esos programas no son otra cosa que bancos de voces. Vips BCN, de hecho, nace como un banco de voces, cargan un banco de voces de sus directos a esta aplicación y lo que hace esta aplicación es hacer el barrido y modulación de estos bancos de voces, ¿vale? Hace un barrido aleatorio dentro de los cortes, creo que eran 2000 cortes de bancos de voces, si no me equivoco, 2000 cortes de audio. Hace un barrido entre esos 2000 cortes de audio y reproduce un cachito de un corte o de otro corte o de otro corte o de otro corte, ¿no? Entonces suenan palabras o partes de frases más o menos coherentes o completamente incoherentes. Yo me acuerdo cuando yo me lo bajé, mi propia experiencia, estuve una noche aburrida en casa sin poder dormir, hace años estoy hablando, cuando yo me lo bajé, lo puse, o sea, le quité el sonido, tal, lo puse y digo, a ver, ¿aquí hay alguna causa paranormal en mi caso, lo que sea? O sea, lo típico que pregunto, o sea, ya lo tonto, ¿no? Y me suena, cógelo, grábalo, dame el móvil. O sea, tengo un fantasma con ganas de likes. Eso es un ejemplo, ¿vale? Luego han salido programas bastante más avanzados, que es lo que hacen. Ya no incorporan bancos de voces a lo tonto, incorporan bancos de voces elaborados profesionalmente, ¿vale? Elaborados profesionalmente, que tienen que ver estos bancos de voces, estas frases, esas palabras que se encuentran ahí con lo paranormal, pero es que es más, te geolocalizan, ¿vale? Entonces, cada vez que te geolocalizan en un local, en un lugar donde tú pones esta aplicación, ¿vale? Esta aplicación lo que hace es crear una carpetita aparte y te va captando a ti, te va grabando a ti, ¿vale? Entonces, si tú estás, por ejemplo, en un enclave que podríamos decir, yo qué sé, hospital militar que tenemos aquí en Sevilla, ¿vale? La base militar.
Si tú estás en la base militar y dices 10 veces hospital o 10 veces base militar, de esos 10 veces, 3 veces ya te ha captado y de esos 3 veces que ya te ha captado, ha procesado tu voz y lo ha guardado en la carpetita. Si dices 10 veces palabra muerte, si dices 10 veces cualquier otra palabra, esto ya se procesa. Por eso muchas veces la gente se sorprende que estando en un enclave, ponen a grabar y ponen, por ejemplo, las aplicaciones de este tipo y les salta el nombre del sitio donde se encuentran, ¿vale? Y dicen, "Oh, esto es paranormal, esto sabe, eso son voces paranormales". No, es una aplicación muy inteligente que te ha captado y te ha procesado y ha salido esta grabación de forma aleatoria tal como lo van mezclando, tu propia voz procesada en el lugar, ¿vale? Procesada ya deformada, y el banco de voces que tiene incorporado. Entonces hace como un remix de lo que ya lleva incorporado de fábrica y de lo que te va procesando, ¿vale? Entonces en cada sitio donde vas, donde pones esta aplicación, te geolocaliza, te ubica, te crea una carpetita y te graba, ¿vale? Es lo que hacen esas aplicaciones. Mucha gente no lo sabe, pero es tan sencillo como coger a un informático, darle la aplicación, están todos de código abierto, ¿vale? Darle la aplicación y decir, sácame los datos de cómo funciona esta aplicación. Y te saca un informe pericial completo del funcionamiento de la aplicación. En este caso estoy hablando de un informe pericial que ha hecho un amigo mío que está en el misterio sobre, por ejemplo, el programa Anarion. Vale. Sigamos. Bueno, eh, ya hemos visto, bueno, lo del sonido portador, hemos visto lo de las pareidolias auditivas y ahora vamos a hablar un poco de cómo interpretamos estas pareidolias, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Si nosotros nos encontramos en un enclave, vamos a ir acondicionados por este enclave, ¿vale? Si nosotros conocemos la historia del enclave, que yo muchas veces cuando voy a un sitio por la primera vez prefiero no conocer nada en absoluto de este sitio, porque para no ir condicionada, ¿vale? Porque si yo sé que aquí han matado a alguien, pues yo voy a hacer preguntas no tan solamente aleatorias, sino enfocadas al crimen que había sucedido en este lugar, ¿vale? Y voy a esperar, no tan solamente voy a hacer las preguntas, voy a esperar respuestas conectados con este hecho acontecido en este sitio en concreto. Pues esto es un grave error, ¿vale? Hay veces que no podemos evitar, lógicamente, conocer la historia de un sitio, pero un grave error es intentar hacer la interpretación de las psicofonías en base del lugar donde nos estamos encontrando, porque las psicofonías que estamos grabando muchas veces no tienen nada que ver con el lugar o con los hechos ocurridos ahí. Vale, vamos a ir con el concepto de la psicofonía. ¿Qué es una psicofonía? Psicofonía significa psique y fonema. ¿Vale? Tenemos dos componentes, el componente de nuestra psique y una fonema que se graba. ¿Vale? ¿Qué significa psicofonía? Significa que hay una mente capaz en determinadas condiciones de influir de forma, digamos, notoria sobre los medios de grabación y de crear una psicofonía, o sea, con el poder de nuestra mente. De ahí viene psique, fonema. Parafonía. ¿Qué es una parafonía? Una parafonía es una fonema producida por una causa paranormal, ¿vale? Es muy importante distinguir entre ambas. Entonces, psicofonía es lo que se supone que el investigador, el experimentador, es capaz de con su mente impregnar, digamos, en el medio de la grabación. Y parafonía es una causa ajena a los investigadores, ¿vale? Eh, es muy interesante, hemos hecho muchos experimentos a lo largo del transcurso de estos años y nos hemos dado cuenta que en la mayoría de las ocasiones las psicofonías, ¿no? Una palabra vulgar, el fenómeno de voces electrónicas, como es técnicamente correcto, no tiene nada que ver lo que estamos grabando con el lugar donde nos estamos encontrando. Es curioso. Y muchas veces, por ejemplo, la gente que utiliza máquinas como la Spirit Box,
¿Qué error aquí se comete? Si yo hago una pregunta de ¿cómo te llamas? Lo que mi mente, lo que mi mente va a buscar es que me respondan con un nombre, ¿vale? Lo mismo no tan solamente con la Spirit Box, sino con la grabación en limpio. Mi mente va a buscar que en este corte de sonido que se ha captado va a sonar un nombre, va a reproducirse un nombre. Cuando yo pregunto cuántos sois, yo voy a esperar de respuesta un número, o sea, no yo, sino mi cerebro va a esperar de respuesta un número. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿cómo se crean esas falsas historias, falsas leyendas que vemos muchas veces en el mundo del misterio? No, es que hemos ido a esta casa, en esta casa hay un fantasma que ha muerto, un fantasma de una chica que ha muerto ahogada en el agua. ¿Vale? Por ejemplo, ¿por qué? Porque han ido con la Spirit Box, han preguntado, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Le suena un María? Lo típico, un María. ¿Estás vivo, estás muerto? Pues ahora suena como ha muerto. ¿Y cuántos sois? Pues no sé, yo qué sé, 11. Vale, ahora suena a 11. ¿Y cómo moriste? ¿Cómo has muerto? Pues suena agua, ¿vale? Entonces ya hacemos la historia, que aquí tenemos un espíritu de una María que falleció por agua y falleció seguramente ahogada y seguramente en este sitio, que es como muchas veces se crean las falsas leyendas de los enclaves que realmente no tienen nada de paranormal. Bastante curioso. Entonces, lo mismo nos pasa en la interpretación de las psicofonías. ¿Cómo se trabajan realmente las psicofonías? Del mismo modo como se desmonta la Spirit Box, aparte de, bueno, de la parte técnica. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es hacer cortes de audio, ¿vale? Y hacer grupos de trabajo de, por ejemplo, 10 personas, de 30 personas, de 50 personas, da igual cuántas personas, ¿vale? Al grupo de trabajo en WhatsApp pasamos los cortes originales y luego bloqueamos el chat de WhatsApp. ¿Vale? Para que nadie más pueda escribir por el grupo central. Y que la gente escuche los cortes y te escriba por privado lo que están oyendo. Entonces vamos a coger un cuaderno y vamos a poner fulanito de tal, oye muerte, fulanita oye Marta, fulanito oye mortadela. O sea, y vamos a ver cuánto porcentaje hay de coincidencia, que realmente cuando las psicofonías son de muy baja calidad, el porcentaje de coincidencia es nulo, casi inexistente o mínimo. Cuando son más claras, pues el porcentaje es bastante mayor, pero por lo general nunca supera un 50 o un 60%, ¿no? De coincidencia de interpretación. Lo mismo, por ejemplo, si cogemos las grabaciones de la Spirit Box y las hacemos cortes, ¿vale? Y vamos a verificar esos cortes. Lo que tú hayas escuchado en sitio, lo que está grabado en audio, por ejemplo, ¿cómo te llamas? María. Vale, cogemos este María, lo cortamos y lo mandamos al grupo de trabajo. Y veremos cómo en el grupo de trabajo uno va a decir, yo solo oigo ruido, yo aquí no oigo ningún nombre, o yo aquí oigo tal cosa, o yo aquí oigo tal cosa, o yo aquí incluso oigo en vez de una palabra corta, una palabra larga, ¿vale? Y vemos cómo estas interpretaciones no coinciden con lo escuchado, supuestamente escuchado en situ, a través de la Spirit Box, ¿vale? Es bastante curioso. Y los experimentos así son fáciles de hacer, por eso mucha gente, no, es que hemos grabado esto, lo otro, lo otro. No, tú crea un grupo de trabajo, experimenta dentro del grupo de trabajo para saber lo que realmente se ha captado, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poco esta parte crítica mía. No sé si queréis hacer alguna pregunta. No se te escucha, Ana. Vale, pues nada, pues mi consejo para ir concluyendo esta intervención, pues sería a toda la gente que
que ya está experimentando o que comienza a experimentar, no cometer, digamos, errores. Errores cometemos todos, absolutamente todos, pero intentar minimizar los errores, intentar experimentar en grupo, no tan solamente ir en grupo a un enclave o hacer cosas en grupo, sino que trabajar en grupo a distancia, ¿vale? Pues reunir un grupo de amigos y hacer este tipo de experimentos de análisis de cortes, de voces y tal, y ver qué diferencia hay. Es bastante interesante, es muy enriquecedor. Otra parte, estudiar un poco la ciencia, ¿no? La parte técnica, la parte científica, porque una persona no puede llamarse investigador si no había estudiado, no digo profesionalmente, sino aunque sea de forma amateur, lo que es la ingeniería, ingeniería electrónica, porque si tú no sabes con lo que estás trabajando y cómo lo estás trabajando, pues no es que te va a llevar a falsas psicofonías, es que te va a llevar directamente al error y a presentar material erróneo al público, a tus oyentes o a tus amigos o a la gente que está contigo. Mucha gente, por desgracia, pues piensa que eso de las redes sociales, de YouTube o de TikTok, es muy fácil y muy rápido adquirir la fama, ¿no? Mucha gente va por seguidores, por fama, por tal. No, yo recomendaría no correr. No ir deprisa, no cometer errores, sino ir despacio, paulatinamente, ir estudiando, ir experimentando con diferentes técnicas, con diferentes métodos y no tener prisa, o sea, el éxito al que persigue mucha gente dentro del mundo del misterio no se consigue de la noche a la mañana, no se regala en las redes, ¿vale? Entonces, inundando las redes de falsas psicofonías, de grabaciones de Spirit Box, de grabaciones de esas aplicaciones de bancos de sonido, no es presentar un resultado real, ¿vale? Y yo sé que muchas veces la gente se enfada con estas cosas, pero es lo que hay. Muchas veces también hay que sacudir un poco a la gente, decir lo que tú estás haciendo no es investigación, sino directamente fraude para tus espectadores. Entonces, vamos a apartarnos del fraude y vamos a entender qué es lo que son realmente las psicofonías y qué es lo que no son. Y este espacio ha sido dedicado precisamente a lo que no son las psicofonías. Interesante. Bien, bien. Sí. La otra cara, la otra cara. Claro, La otra cara, la, ca- claro, Eso está muy claro, bien. la cara de la como, ciencia. sí, como Ana me había dicho que ha entrevistado a varios profesionales y que han hablado ya en varias ocasiones de las psicofonías, yo le he propuesto no repetir lo que ellos ya habían dicho aquí, sino entrar por el otro lado, ¿no? Por el Y es muy lado del que interesante. normalmente no se suele hablar, sí. Por la puerta, Exactamente. por la puerta de atrás. Por la Por la puerta de, puerta de atrás, sí, por la puerta de atrás. El sí, caso que totalmente. entre la persona común es una de las cosas, digamos, que más tocan, porque Sí, la persona generalmente siempre, la persona común cuando hablan y le ponen una psicofonía o algo así, siempre lo primero que dicen es, eso es no sé qué, eso es que se ujú. lo han, siempre es lo Ujú. que está más ahí, lo que más fluye Sí, entre las personas que suelen escuchar. sí, sí, sí. También lo que más vende, ¿vale? Pero el misterio no tan solamente es esto, sino también el misterio es la parte crítica, la parte técnica. Claro, Exacto. es, como tú has dicho, es estudiar tanto el fenómeno como la puerta de Ujú. atrás. Todo, Claro, efectivamente. todo en Y no conjunto. se puede estudiar el fenómeno sin tener nociones de ciencia básica, de física básica, de ingeniería básica, de funcionamiento básico de sistemas de sonido, o sea, de cómo funcionan las aplicaciones, cómo funciona todo. Si tú no sabes algo, tienes un montón de profesionales, profesores, de todo disponible en las redes, a quien le puedes preguntar, alguien te va a responder, alguien no. Luego tienes un montón de libros, material didáctico que se puede leer abiertamente en las redes. Es tan fácil. Muy bien, muy bien. Palabras, sin palabras.
Bueno, así que os he dado un poco la tralla esta noche. Espero que a vuestros oyentes les guste. Algunos seguramente estará en contra, otros seguramente dirá esta, como suele pasar. Pero bueno, No pasa mi nada. trabajo, sí, mi trabajo es precisamente esto, es dar la voz a la parte técnica y a la parte crítica. Pues eso. Interesante. Caterina, ¿cómo te pueden encontrar la gente? A través de mi Facebook, que es Ekaterina Eisenberg, tal como se escribe aquí en la ventanita, supongo si está bien puesto. En Facebook, en Ekaterina Eisenberg, y por correo electrónico, el club de los jueves radio @gmail.com. Y también tengo un número de teléfono, que ahora os lo digo, con el prefijo de España más 34 641 258 654, ¿vale? Este número tiene WhatsApp. A este WhatsApp podéis escribir sin ningún problema. Y yo, si tengo un ratito libre, bueno, cuando tengo un ratito libre os respondo. Lo pondremos en los comentarios para que, por si a alguien le Ujú. interesa. Genial, estupendo. Me ha Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a ti, Caterina. Muchísimas gracias. La verdad que ha A sido vosotros. todo un lujo tenerte con nosotros esta noche. Sí, Un tema muy, muy sí. interesante y que seguramente va a despertar Sí, sí, sí. muchos Suele comentarios, despertar. muchas cositas por ahí. Sí, sí, sí. aquí. Sí. Ojo, yo me he ganado muchos enemigos con esto. Los programas tuyos de los jueves, ¿a qué hora es, Catarina? ¿Cómo? Los programas tuyos de los jueves, El programa mío se llama El Club de los Jueves, se emite en directo en Radio Las Águilas, que se puede entrar a escuchar online desde cualquier punto del mundo a las 10:30 hora española en www.lasaguilasradio.es, y también está en la plataforma del iVoox y en la plataforma del Spotify. ajá, perfecto. Te escucharemos, te escucharemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. A Y nada, vosotras. Buenas noches. bueno, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado el programa. Un abrazo para las dos y nos vemos pronto. Muchas gracias.